Mientras sigas en el porqué, tu vida seguirá en bucle. Cambiarán las personas, cambiarán las circunstancias, cambiarán los lugares, los escenarios, pero el resultado acabará siendo siempre el mismo. ¿Y si empezáramos a ver el para qué? Porque cuando dejas de ver el problema y empiezas a mirar la enseñanza, tu vida cambia de frecuencia. Durante mucho tiempo, años incluso, constantemente me hacía las mismas preguntas. Preguntas que seguramente tú te estás haciendo también a día de hoy o te has hecho en algún momento de tu vida. Preguntas como el ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué si intento esforzarme, si intento hacer bien las cosas, el resultado siempre es el mismo? No encuentro una solución, no encuentro una salida. En medio de ese por qué, de esa pregunta constante que me invadía, empecé a leer, a estudiar, a preguntar, a cualquier cosa que me pudiera dar sentido a todo esto. Y lo único que conseguía era entrar más en bucle. No había manera de encontrar la solución. Llegaba única y exclusivamente siempre al punto de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás a ti también te ha pasado. Es el momento en el que te sientes bloqueado, que por mucho que hagas, que por mucho que digas, no sabes cómo salir de esa situación. Con el tiempo me di cuenta de algo, que no se trataba solo de entender lo que me pasaba, sino que debía aprender a mirar desde otro lugar lo que me estaba pasando, a dejar de buscar culpables fuera y a empezar a mirar qué parte de mí, qué parte interna de mí me estaba intentando mostrar algo que no era capaz de ver todavía. Pero quiero decirte algo, yo no llegué a ese punto por ser más lista, por ser más espiritual, por ser más consciente. No, llegué a ese punto por las veces que me caí, que me levanté, por lo que sufrí, por lo que lloré, porque llegaron personas a mi vida que trajeron con amor enseñanzas y otras personas que desde el dolor también me llegaron a enseñar muchísimo. En mi camino aparecieron maestros, libros, procesos, personas que llegaron explicándome cosas que es que ni remotamente entendía, pero que hoy en día sé que me estaban preparando para lo que hoy está aconteciendo en mi vida. Y gracias a ellos y gracias a mí por mi esfuerzo, por mi dolor, por mi sufrimiento, por mis caídas, mis levantadas, hoy en día puedo entender que la vida no viene para castigarnos, sino viene para enseñarnos y para mostrarnos lo que aún no hemos visto sanado e integrado en cada uno de nosotros. Y de ahí nació mi manera de acompañar, no desde la teoría, sino desde la experiencia de lo vivido y de lo que aún sigo viviendo y aprendiendo. Por eso quería empezar este canal hablando de esto, de ese cambio de mirada profunda, de dejar de mirar el por qué y dirigirnos al para qué. Porque cuando cambiamos la pregunta, cambia el sentido de nuestra vida, cambia la energía y cambia el sentido de absolutamente todo lo que atravesamos. Antes de mirar el para qué, debemos de mirar exhaustivamente el por qué. Mientras vivamos atrapados en las expectativas, en las preguntas, en echar la culpa a los demás, en las exigencias, nunca podremos avanzar. El por qué es esa voz interna que nos dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si intento hacer bien las cosas, nunca encuentro una solución? Porque siempre me acontece lo mismo. ¿Por qué no encuentro sentido a las cosas y siempre me siento estancado y bloqueado en un punto concreto de mi vida? Y muchas veces ese por qué está conectado a esas emociones que aún no hemos conseguido escuchar, a heridas de nuestra infancia que todavía están dentro de nosotros, o esas decisiones inconscientes que tomamos y que siempre nos llevan al mismo lugar, como el miedo, la frustración, la ira, la tristeza. Para que lo podamos entender, voy a contarte un caso real, una clienta a la que estuve acompañando. Era una mujer de 40 años, una mujer muy, muy trabajadora, muy responsable, pero sentía que tenía un bloqueo en cuanto a sus relaciones y en cuanto a su economía. Sentía que no podía avanzar. Sus relaciones de pareja terminaban en conflictos repetidos. Sentía que por mucho que quería cambiar las cosas, quería evitarlas, al final los resultados eran los mismos. Cada proyecto, cada esfuerzo terminaba en bloqueo, terminaba en frustración, porque no conseguía tampoco avanzar en ese área, en lo laboral. Cuando empezamos a trabajar,
Lo que salía constantemente era esa pregunta de ella: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no consigo avanzar? ¿Por qué no puedo? Y según íbamos trabajando, nos dimos cuenta que esos patrones no venían de la nada, venían de patrones generacionales, venían de herencias, de lealtades a su familia, pensamientos, ideas, enseñanzas que habían transmitido generación tras generación en su familia. Y ella no se había dado cuenta. Simplemente desde pequeña había recibido esa enseñanza de carencia, esa enseñanza de que no era suficiente. Cosas que se van inculcando desde que somos pequeñas en nuestras familias, que nadie lo hace queriendo, simplemente se heredan generación tras generación. Así que vimos claro que el porqué era esa sensación que la hacía sentir atrapada en esas emociones sin poder encontrar ninguna salida. Pero cuando entendemos claramente de que no es una cuestión de falta de fuerza de voluntad, que no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de decisiones, sino que estamos atrapados en patrones, en lealtades, en enseñanzas, en maneras que seguimos como un ritual de comportamiento. Ahí es donde se hace el clip en nuestras cabezas. Ahí es cuando aparece el para qué, aunque no lo hayamos nombrado todavía. Da un sentido, muestra que tenemos que mirar esas cosas que aún no habíamos sido conscientes y no habíamos mirado dentro de nosotros mismos. Todo lo que estaba ocurriendo en su vida tenía un sentido y ella tenía que ser consciente de eso, de darse cuenta de que estaba repitiendo patrones, lealtades, enseñanzas que habían sido transmitidas en su familia, igual que en cualquiera de las nuestras, generación tras generación. Y cuando uno consigue mirar adentro, se da cuenta de que puede conscientemente mirar la situación y poder transformarla. Ese porqué deja de ser solo dolor, confusión, frustración y se convierte en la puerta que te lleva a encontrar la liberación y la transformación para tu vida. Cada obstáculo vivido, cada repetición, cada frustración tenía un mensaje y era que necesitaba que mirara un poco más adentro para darse cuenta de lo que estaba repitiendo y poder transformarlo. Era un mensaje que necesitaba ser escuchado. Comprender esto desde la vivencia de esta clienta nos lleva a entender y a comprender que todos, absolutamente todos, nos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos patrones, lealtades que repetimos. Por eso es tan importante entender este concepto para poder mirar un poco más allá y entender y escuchar lo que nos quieren decir. Y cuando empezamos a ver todo esto, es cuando aparece el para qué. La vida no nos pone pruebas ni conflictos porque nos quiera castigar. Lo que quiere es que aprendamos, quiere que podamos mirar un poquito más allá para poder liberarnos de esas repeticiones, de esos patrones, de esas lealtades y podamos ser un poquito más libres y transformados. Y ahora que hemos visto el por qué, llega el momento del para qué. En el caso de esta clienta es muy específico. La vida no le estaba castigando, la vida simplemente le estaba llevando a situaciones para que fuera consciente de para qué estaba repitiendo esas cosas. Y eran para que ella pudiera mirar y darse cuenta de que estaba repitiendo y que podía salir de ahí. Muchas veces pensamos que tenemos que repetir absolutamente todo lo que nos han enseñado, pero hay enseñanzas que se pueden equivocar, que pueden fallar, que simplemente otros les han enseñado. Me recuerda el caso, este me gusta mucho explicarlo, es muy gracioso, de una familia, para que entendáis, os lo voy a explicar para que entendáis el concepto de muchas veces repetimos cosas que no tienen coherencia y pensamos que eso es lealtad a nuestra familia, pero esas cosas se pueden romper. Resulta de que era una familia, una muchacha que se casa y va a celebrar las Navidades recién casada con su marido y le dice al marido: cariño, te voy a hacer la pata de cordero que siempre se ha hecho en mi familia. El marido todo expectante a ver cómo es. Esta muchacha cogió la pata de cordero y le cortó toda la parte de la pata y la aliñó, la preparó y la puso en el horno y la cocinó. El marido se quedó un poco impresionado y le dijo: cariño, ¿por qué cortas la pata del cordero? Y ella le dijo: "Oh, esto es una receta familiar".
En mi casa se ha hecho toda la vida. Mi madre lo hacía, mi abuela lo hacía, todos lo hacían. Entonces él le dijo, ¿y has preguntado por qué? No, pero siempre se hace. Esto creó una intriga y el marido fue a la suegra, a la madre de ella, y le dijo que le preguntó por qué cortaban la pata. La madre se quedó así un poco desubicada y le dijo, pues la verdad es que no lo sé, es herencia familiar. Esto en mi casa, en mi familia se ha hecho siempre, es la receta de mi madre, la abuela de la mujer de este muchacho. Ante esta intriga, ya todos pensando por qué se cortaba la pata del cordero, fueron a la abuela, que aún vivía, y le preguntaron por la maravillosa receta familiar de la pata de cordero. Y le preguntaron, abuela, ¿por qué la receta cortas toda la pata del cordero? Y muy impactante. La abuela contestó, hija, porque en aquellos tiempos tenía un horno muy, muy pequeñito y entonces no me entraba la pata entera y tenía que cortar toda la pata, la parte del hueso, para que pudiera entrar en el horno y poder cocinarlo. Increíble, ¿verdad? Habían tomado una herencia familiar, algo que había que repetir, algo que era parte de nosotros, cuando en realidad venía de un concepto que el horno era pequeño. De esta manera debemos darnos cuenta que no siempre las lealtades familiares tienen que ver con cosas que sean importantes, que sean buenas. Simplemente vienen cosas que ocurren, acontecimientos y nos hacen actuar de una manera y luego vamos repitiendo unos y otros sin tener mucho sentido. Comprender el para qué no quiere decir que todo se solucione inmediatamente, que todo sea completamente fácil. Significa que podemos empezar a trabajar para cambiar las cosas, para transformarlas, dejando de ser víctimas de las circunstancias y empezando a ver un poquito más allá para llegar a la transformación completa de nuestras vidas. Esta clienta, cuando empezó a ver esto, fue cuando fue consciente y empezó a transformar su vida. Empezó a darse cuenta de que es que no es que ella no fuera suficiente, que no tuviera las herramientas, que no podía, que no era inteligente. Simplemente fue consciente que estaba repitiendo la misma manera de actuar de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y de esta manera ella pudo ver qué debía cambiar y transformar en su vida. Fue consciente de que no estaba fallando y que todo lo que le estaba ocurriendo en la vida tenía un sentido. El para qué nos muestra que cada dolor, cada sufrimiento, cada frustración tiene un mensaje explícito para cada uno de nosotros. Que cuando somos capaces de poder mirarlo, de poder escucharlo, se convierten en una guía práctica para nosotros y en un aprendizaje. En la vida de esta clienta, el para qué se convirtió en reconocer los patrones que estaba repitiendo sin ser consciente y en poder tomar la decisión de romperlos de una manera consciente, en llegar a recuperar su energía y la confianza en ella misma y en entender que lo que duele cuando se entiende se convierte en transformación y en libertad. Y esto no es solo para ella. Todos tenemos un para qué que nos lleva a entender desde la conciencia, desde la comprensión, cómo transformar y cambiar nuestras vidas. Por eso he querido compartir esta historia, para que puedas entender que detrás del por qué existe el para qué. Ese para qué que nos muestra qué es lo que está fallando, que nos muestra y nos enseña de una manera más profunda y más consciente qué es lo que está interfiriendo entre nuestra libertad, entre nuestra felicidad, entre poder alcanzar cada una de nuestras metas y de una manera consciente poder elegir soltarla. Y ahí es donde empieza la verdadera sanidad. Dejar de mirar lo que nos duele, dejar de frustrarnos, dejar de agobiarnos y empezar a mirar de una manera consciente qué es lo que produce ese dolor, para qué se está produciendo, para poder ver lo que tenemos que cambiar y poder equilibrar nuestra vida y llegar a un punto de plenitud y de paz. Después de ver todo esto, quizás te estés preguntando, ¿y cómo aplicar todo esto a mi vida?
Lo primero que tenemos que entender es que no tenemos que atravesarlo solos. Cada emoción, cada dolor, cada patrón, cada situación que no comprendemos nos está enseñando un camino de comprensión. Este canal es un espacio para eso, para sentir, para transformar, para reflexionar. No es un canal de autoayuda rápida ni de espiritualidad superficial. Es un viaje vivencial donde vamos paso a paso descubriendo lo que nuestras experiencias nos quieren enseñar. Si algo de lo que has escuchado te ha resonado, te invito a que te quedes cerca, a que observes tus propios por qué y a que busques con amor y con paciencia tus para qué. Porque cuando aprendemos a comprender lo que sentimos desde la raíz, de cada uno pueda aportar, compartir y sentirse apoyado. Suscríbete para seguir compartiendo reflexiones, aprendizajes, herramientas para la sanación integral. Juntos, paso a paso, podemos ir descubriendo más de nosotros mismos y transformar lo que vivimos. Recuerda, si te duele no tienes que atravesarlo solo. Acompaño procesos como este todos los días, porque aquí seguimos sanando juntos.